El día de hoy les traigo el story time de cómo me acerqué a la lectura y cómo hasta el día de hoy mantengo esa afición. Hoy un poquito menos recurrente porque Godín, en México se le dice Godín a la gente que trabaja en una oficina, que tiene trabajos de oficina, como es mi caso, al menos por el momento. Y pues nada, esta historia se remonta, como todos los acercamientos con la lectura de los niños, a su casa. La realidad es que yo crecí en una casa con personas que leían. Mi mamá no lee tanto, pero mi papá siempre fue una persona a la que le gustaban los libros. Yo me acuerdo perfectamente que él me compraba libros cuando tenía como 6 años o incluso más chica, libros de las princesas de Disney. Tenía un libro, ya no lo tengo por aquí, si no sé si se los enseñara, que era un libro de cuentos así enorme y era como los cuentos, era como algo así como que se llamaba como el libro de los valores, y básicamente eran un grupo de amigos y había aventuras de este grupo de amigos, y cada como cuento hablaba de un valor, pero desde el punto de vista de uno de sus amigos, o sea, como del grupito de amigos. Me acuerdo que era un perrito y sus amigos. La verdad no me acuerdo de más, me acuerdo perrito y sus amigos. Sorry, los demás del grupo, pero bueno. Pero yo no sabía leer, obviamente. Mi papá también, yo crecí con Harry Potter, siempre lo he dicho, porque mi papá era fan de Harry Potter. Yo recuerdo perfectamente cuando él me leía fragmentos, porque obviamente Harry Potter, niña chiquita, ¿no? De los libros, tipo, me acuerdo una vez, no recuerdo qué edad tenía, donde él estaba leyendo Las Reliquias de la Muerte. En ese momento yo no tenía idea de que eran las Reliquias de la Muerte, pero me estaba como leyendo una parte y así. Y siempre, la verdad es que él siempre leía bastante. O sea, yo lo vi leyendo. Crecí con gente que leía a mi alrededor. Por lo tanto, cuando yo empecé a leer, pues obviamente en la escuela. En esos tiempos, a mí me enseñaron a leer en primero de primaria, por allá de los 6 años. 6, 7 años a lo mucho. Yo para primero tenía que saber leer, ¿no? Para los 6 años. Y la verdad es que pues era como que, ok, X, aprendí a leer, o sea, no lo vi como algo así, porque en mi vida ya era normal. O sea, mi papá leía, yo tenía libros en mi casa. Me acuerdo que mi papá, yo le decía, cómprame un libro, y él me decía, cuando leas los que tienes ahí, porque yo no los leía, porque obviamente para mí eran libros con dibujitos y con perrito y sus amigos, y tenía dibujos. Entonces para mí eso era todo, ¿no? O las princesas de Disney. Me acuerdo que mi mamá me leía antes de dormir como el libro de qué princesa quieres, ¿no? Y yo, tal princesa, Ariel, ¿no? Por ejemplo, la Sirenita. Y ella agarraba el cuento y me lo leía. O ¿qué cuento quieres? Y antes de dormir, ¿no? Yo crecí así. Empiezo a leer yo en la escuela y leía los típicos textos de, pues, los libros de la escuela. No sé cómo se maneja, pero al menos en México nos dan un libro de lecturas y un libro de actividades. Y era leer un texto y con base en el texto contestar las preguntas que venían en el otro libro y así, ¿no? Y leíamos el texto y eso. Pues para mí fue como de, pues ok, pero nunca leía por mí misma. Para mí era como que, pues no, o sea, yo no leía sola, no me gustaba. O sea, realmente era como que X, no me gustaba. O sea, no lo veía ni como algo bueno ni como algo malo, simplemente yo no era fan de la lectura. ¿Qué pasó? Que en tercero de primaria, tenía como unos 8 años, maybe, no me acuerdo exactamente, se llegó a las escuelas de México, a las primarias, escuelas para niños, esta iniciativa de tienes que leer por lo menos 20 minutos al día, ¿no? Y tú como niño tienes que leer 20 minutos. Está esta teoría de que si leías 20 minutos en no me acuerdo cuánto tiempo terminabas un libro, y que se supone que el mexicano tiene que leer al menos 10 libros al año. No lo sé, porque México es un país donde la gente no lee hasta la fecha. O sea, creo que se puso de moda la lectura, y si quieren hablar de eso en otro video, pero creo que hasta la fecha México es un país donde la gente no lee. También entiendo que leer es un privilegio, evidentemente es costoso leer, al menos de manera legal. Hay páginas, si quieren hablar de eso, sí. Okay. Pero me acuerdo que a todos los niños nos dieron una hojita, ¿no? De que libro, tiempo de lectura, de qué trataba el libro, ¿no? Como una tablita, y lo peor amigos, firma de tu mamá y papá, ¿no? Yo tenía que leer en mi casa, mis papás tenían que firmar la hoja, y eso te contaba para la calificación de la materia, ¿no? De español, que era como lectura y redacción y todo esto. Y yo lo odiaba, porque era como que, fuck, o sea, todavía de que tengo esta tarea, la tarea normal de la escuela, tengo que leer. Y no me gustaba leer. Y mi mamá, me acuerdo, mi mamá sí era una mamá presente. Yo crecí con el privilegio de tener una mamá presente. Entonces ella sí era como que, ok, te falta leer, y me lees en voz alta. Y yo, pero no me gusta. Y ella como, te estoy preguntando, me lees en voz alta. Y yo, me acuerdo que esa dinámica de la hojita me persiguió toda la primaria. Todo el resto de la escuela era la hojita. Me leí muchos libros
de cuentos, obviamente, infantiles, obviamente, o sea, me acabé todos los libros que tenía aquí en mi casa de cuentos y los libros de la escuela de cuentos también, que pues era una niña que más iba a leer, o sea, puros cuentos y cosas infantiles, y no me gustaba, o sea, para mí era como que una obligación más, y siento que ese es el error de muchas personas, que ven la lectura como una obligación. Obviamente a los niños no les va a gustar la lectura, para mí tienes que hacer que al niño, si lo quieres inculcar el hábito, le emocione la lectura. O sea, estas cosas en las escuelas ya más grandes, ¿no? De que lee tal libro de tarea. Para mí, desde mi perspectiva, que yo no soy ni maestra ni pedagoga ni nada de esas cosas, no sirve. ¿Por qué? Porque estás satanizando la lectura y es como, qué aburrido que tengo que leer este libro que no me interesa. Entonces, para mí la mejor manera de acercar a alguien a la lectura es justamente hacer que lo emocione la lectura. Si alguien es maestro o conoce de métodos de enseñanza o de esto, más que yo, por favor corríjanme, porque yo no dejo de ser una persona que habla con base en su experiencia personal. Ok, hasta que a los 10 años seguía con la cosa de la hojita, y me acuerdo perfectamente que fue en ese momento cuando descubrí, váyanse mi video de tag del libro favorito, está todo el contexto más amplio, el parte 1 del tag de mi libro favorito, ahí está todo el contexto de manera más detallada, la historia del Principito. Yo me enamoré del Principito, de la serie animada. Recordemos que era el libro y la serie animada fue una adaptación que hicieron del libro, ¿no? El caso. Y yo, en ese momento, pues yo crecí con un papá lector. Yo crecí en una familia donde estaba bien visto leer. O sea, mi papá siempre era como que libros, lo que tú quieras, ¿no? Ya no me los compra. Que porque yo trabajo, dice. O sea, ¿qué pasó? En ese entonces yo le pedí el libro del Principito porque estaba súper in love y quería leer pues el libro, pensando que iba a ser como la serie. No fue como la serie, pero fue la primera vez que yo leí un libro por voluntad propia. A ver, el Principito es cortito, son como 100 páginas, es un tochito así chiquito bebé, pero fue la primera vez que yo leí por voluntad propia un libro. Ya de ahí fue como de, ok, sí me gusta leer. Interesante. Y después me acuerdo que leí Bajo la misma estrella de John Green, que ya lo releí de adulta. La verdad es que me gustó. Si quieren que hable de él, pues déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Yo feliz, obviamente. Y desde ahí ya no paré. Me acuerdo que después leí un libro que me recomendó mi mejor amiga, creo que era La princesa que creía en los cuentos de hadas, y de ahí ya no paré. La selección, Fangirl, Los dominios del Onix negro, estos títulos que me acompañaron ya a lo largo de mi secundaria y preparatoria, el diario Ana Frank, La ladrona de libros, muchos libros así. Yo me clavé con la lectura más que nada en la secundaria, que teníamos una maestra. El Principito lo leí en primero de secundaria, luego estuve como Bajo la misma estrella, otros libros así por un tiempo, porque soy lenta para leer. La gente piensa que no, pero yo soy lenta, la verdad. Y en tercero de secundaria teníamos una maestra igual de español, que tenía muchos libros ahí, muchos clásicos, y teníamos el viernes de lectura. Todos los viernes eran de lectura en su clase, no hacíamos nada más que leer, y nos prestaba libros de los que ya tenía. Podías llevar tu libro o nos prestaba libros que veíamos en clase, o libros así random, clásicos obviamente, y te dejaba hacer un reporte de lectura y eran puntos extra. Esa maestra era muy exigente, a día de hoy la recuerdo con mucho cariño. Y pues era una forma como fácil, entre comillas, de ganar puntos, porque pues yo ya estaba como en este mood de quiero leer. Aparte empecé a escribir, entonces era como que yo leo, escribo, y esos eran como mis dos hobbies más grandes en ese momento. Me acuerdo que le pedí el libro del diario de Ana Frank, y no manches, a partir de ahí ya, o sea, ya no paré, ya fue como, qué bonito mundo. O sea, no, porque era la Segunda Guerra, pero descubrí un mundo preciso que fue la lectura. En la preparatoria me acuerdo que yo era de las típicas que llegaba, o sea, tenía los libros de la escuela y tenía su libro. O sea, yo era de mis amigas y yo éramos las típicas niñas que iban con libros a todos lados. Nuestra primera salida como grupito de amigas fue a la librería. Yo me compré la selección, me enamoré, o sea, ya, a partir de aquí ya no paré, y hasta la fecha. La realidad es que fue un hobby que sí, me inculcaron de niña, me trataron de inculcar de niña, y del que yo me enamoré de grande, porque justo es esto de, nada sirve que tú obligues a los niños a leer 20 minutos, que a ver, yo entiendo perfectamente que es una actividad hermosa, increíble para su desarrollo cognitivo y todo lo que tú quieras, pero no les va a gustar, lo van a hacer por obligación. Si quieres realmente inculcarles el hábito de la lectura, yo te diría que les vas a escoger el libro acorde a su edad. Obviamente no vas a poner a una niña a leer 50 sombras de Grey, por supuesto que no, tiene que regularse, pero para mí es algo que se tiene que escoger. ¿Y qué tienes que escoger con base en tus intereses? Porque nada te va a servir que te compres Guerra y Paz si tú lo que quieres es leer fantasía juvenil. O sea, no sirve de nada. Una cosa no es menos que la otra, simplemente son estilos de lectura diferentes. En la preparatoria también tuve como una etapa un poco oscura, porque yo recuerdo que la escuela tenía como
esta iniciativa, ¿no? De que tienen que leer y van a leer un libro por semestre y el maestro de TLR, Taller de Lectura y Redacción, español, les va a hacer como una actividad basada en el libro y no sé qué. Para mí fue como de yupi, libros, sí. ¿Qué pasó? Que la escuela nos pidió que leyéramos libros de autoayuda. A ver, no tengo nada en contra de los libros de autoayuda ni de desarrollo personal. Han sido libros que a mí me han servido, algunos, otros no, a lo largo de mi proceso de desarrollo personal. Si quieren que les hable de libros de autoayuda, me lo dejan aquí. Hablamos de libros de desarrollo personal. Pero yo era una niña de 15 años que lo único que quería leer ficción. Me acuerdo que nos encargaron el libro de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie, uno de los más populares del desarrollo personal. Y para mí era como que... dude, ¿por qué nos obligan a leer esto? ¿Por qué? Ya luego lo leí de adulta y fue como, ok, sí, ok, interesante. El monje que vende su Ferrari también lo leí de adolescente y de adulta también fue como de, sí, y otras cosas, y no me gustaba porque justo nos trataban de ayudar como a la autoayuda, al desarrollo personal y todas estas cosas en la escuela. Creo que vivían mi amor por la historia personal, no lo sé, pero en fin, el caso es que no me gustaban y yo era como la rebelde porque era como que no, yo quiero leer un libro de cuentos, yo quiero leer mi historia romántica, no quiero leer libros de desarrollo personal en ese momento. Pero pues tuve que leerlos para la escuela. El tip que yo hacía para como cumplir, me ponía audiolibros. Porque para mí era como que, uy, no me interesa el desarrollo personal, ni me lo compren, porque mi papá era como, ok, te lo compré porque lo tienes que leer, y yo... no me interesa, no lo voy a leer. Entonces me ponía audiolibros y así. Y ya entrando un poco a la universidad, pues la universidad fue una etapa en la que descubrí la lectura de los ebooks, esa cosa, los libros digitales. Y ahí fue otro cuento de nunca acabar, porque tenía que pasar mucho tiempo frente a la computadora, porque yo fui generación COVID. Entonces yo me acuerdo que tenía la clase en Zoom aquí, y un libro aquí. Entonces yo me la pasaba en Zoom leyendo o así. También fue cuando descubrí la saga de Legados de Lorien, una saga con la que yo me enganché horrible, finales de prepa, principios de universidad, y fue como no, ya, bye, me perdí. Ese hábito de la lectura sí ya estaba. La realidad es que estoy tratando de volver porque he vivido situaciones un poco difíciles estos últimos años. Lo que fue 2022 fue un año muy complicado y la verdad es que lo dejé un poco, sin mencionar que toda la parte de la dopamina rápida, de las redes sociales, de TikTok, de estas cosas que vienen es como jugar un poquito con nuestra atención, sí está siendo un factor que me está como quitando un poco las ganas, porque sí es cierto esta cosa de que vivimos tan acostumbrados a la dopamina rápida que se nos olvida un poquito cómo era algo tan simple como leer un libro o así, y es algo que estoy como queriendo retomar. En este momento tengo una relación mucho más bonita con la lectura, desde el amor, desde el disfrute, desde el no sobreexigirme, porque yo sí llegué a un momento cuando recién me di cuenta de que yo no estaba leyendo tanto en físico ni leyendo en general. Para mí sí fue como, yo leía un libro a la semana, ¿cómo puede ser? Y me obligaba a leer y era como, no, ok, no, ahorita tengo una relación hermosa, es un hábito que estoy retomando, estoy leyendo actualmente, volteé para allá porque aquí lo tengo, Las ventajas de ser invisible, y es un ejercicio que me está gustando mucho. Entonces sí, esa fue mi story time de acercamiento a la lectura. Creo que de aquí se van a desprender varios videos. Ustedes díganme si quieren que toquemos alguno de los temas de los que se medio hablaron en otro video. Si les gustó este video, denle me gusta. Si les gusta y quieren ver más contenido similar, suscríbanse en el botoncito de aquí abajo. Y no se olviden que también tengo otras redes sociales. Tengo Instagram, tengo Twitter y tengo TikTok. Entonces estoy como NaniDream98. Y aquí un video cada semana. Bye.